Entonces, esto va a ser más o menos súper rápido, pero de todas maneras me gustaría preguntarle a ustedes porque yo revisé en dos de sus programas, em, tienen herramientas de computación y programación, y en herramientas en herramientas creo que ustedes vieron MATLAB, ¿o no? Corríjanme o chatear. Sí, como dos o tres clases. Y después tuvieron otro ramo de computación el segundo semestre que les obligaron a usar Python, ¿o no? O en el fondo en el programa salía que ocupaban Python porque hablaban de las librerías NumPy y eso. También confírmenme si fue así. Claro. Entonces, en uno de los ramos que les enseñaron MATLAB, lo más probable es que le hayan enseñado, como decía el programa, quizás como graficar, poner una ecuación y graficarla. Y por el otro lado tuvieron Python, que no sé si alcanzaron como a hacer como el mismo ejercicio de tomar una ecuación, graficarla en Python, que es un poco distinto a MATLAB. Entonces, lo que vamos a ver un poquito es eso ahora. Les voy a explicar cómo hay un ejercicio práctico de otro modelo, les voy a decir cómo lo creé, y en el fondo los pasos que ustedes tienen que seguir para hacerlo en el programa como básico, y después nos vamos a ir a las dudas de cada uno y de cada uno, ¿les parece? Entonces voy a tener igual abierto el chat. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, bueno, la diferencia un poco de MATLAB y de Python, bueno, hay muchas diferencias, pero en la práctica, que es lo que nos interesa ahora porque tienen que hacer una tarea, es que ustedes tienen que importar ciertas cosas que en MATLAB ustedes no se tienen que preocupar. Ustedes tienen que importar una librería que les va a permitir trabajar con vectores y tienen que importar una librería que les va a permitir graficar. ¿Ya? Así de simple. Si ustedes hicieron la guía que yo les subí, la ayudantía 1, y la hicieron bien, si no tuvieron ningún tipo de error de instalación ni nada, estas dos librerías vienen instaladas por defecto con Anaconda. Pero igual ustedes la tienen que importar cada vez que ustedes hagan un código. Porque si no, el programa no sabe qué comando es. ¿Se entiende? MATLAB, a diferencia de Python, en ese sentido es mucho más, mira, me da lo mismo, tú ocupas este comando y va a funcionar. Entonces, como ya les puse ahí, bueno, Matplotlib es la librería que vamos a ocupar para graficar. Y bueno, la gracia que tiene es que permite editar como, si uno modifica los ejes y permite como hartos tipos de ediciones, mucho más pro que quizás MATLAB. Y la librería NumPy, o NumPy, que permite trabajar con vectores y matrices, cosa que en MATLAB es algo típico. Para Python es importante decirle como, mira, vamos a ocupar esta librería. ¿Ya? Y lo importante es que antes de empezar cada código, al igual que sale en el código que yo le subí, hay que ponerle import, en este caso import matplotlib, y aquí un as es como ustedes lo quieren llamar, que lo vamos a ver ahora. Entonces los pasos básicamente que les vamos a pedir, o como en el fondo se hace este tipo de programación de cosas un poco más teóricas, es que en el fondo siempre vamos a tener que definir un vector o una matriz. El vector es por un largo o una distancia y la matriz tiene que ver con posición en X y en Y en el espacio, en dos dimensiones. Y ese vector es lo que yo le voy a pasar como entrada a una ecuación. Y esa ecuación va a transformar ese vector en un resultado y después yo voy a tener que graficar ese resultado. ¿Ya? Son básicamente tres pasos. ¿Ya? Es importante que el paso 2 que le pongo acá es escribir la ecuación. ¿Y por qué puse abajo en que puede o no ser una función? Porque ustedes saben o tuvieron como al menos dos o tres clases, como dijeron por ahí, que en estos lenguajes de programación existe la opción de crear funciones, que es una función que en vez de yo escribir en cierta parte del código como toda la ecuación, yo la voy a escribir en otra parte y simplemente la voy a llamar con el nombre que yo le puse. Ya es como la gran diferencia. ¿Por qué digo que puede o no ser función? Porque ustedes perfectamente la pueden escribir dentro del mismo programa principal. Ya, en verdad me da exactamente lo mismo.
Y a nivel de este tipo de programación da exactamente lo mismo. Mi conexión está un poco inestable, pero la verdad es que estoy sin internet, estoy ocupando plan de datos nomás, así que me avisan si se quedó algo pegado y lo tengo que repetir. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, esto va a ser súper específico y directo. ¿Por qué? Bueno, porque les traigo un ejemplo, que es algo que hice para mi tesis, el modelo de MOI. ¿Ya? Bueno, yo trabajo en volcanes, entonces en el fondo este modelo es una cavidad esférica en profundidad, que es una cámara magmática, y que obviamente esta cámara se infla y desinfla. Eso es. ¿Ya? Y las ecuaciones que yo voy a programar para este modelo, en su caso es un modelo de un cilindro en gravedad, ¿cierto? En mi caso es una esfera que se infla y se desinfla. ¿Ya? Y tiene ecuaciones, igual que la que ustedes tienen que llegar en la tarea, o incluso tienen la opción de, pucha, no llegué, porque ustedes saben que en los libros está, en los libros que ustedes tienen de bibliografía, en internet está, entonces, pucha, no le llegué, pero igual puedo programarla porque igual la puedo buscar, ¿se entiende? Obviamente no van a tener el puntaje por llegar a la ecuación, pero sí van a poder hacer el resto de las preguntas, ¿se entiende? Como que no se entrampen como linealmente en la tarea, sino que no la haga lineal, sino que si no puedo hacer esto, pero puedo hacer lo otro usando otra cosa, lo hago, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que voy a hacer es que, bueno, yo voy a escribir la ecuación y en este caso, como pueden ver en el lado derecho, yo la escribí como una función. Pero perfectamente la puedo escribir en el código siempre y cuando yo haya definido los parámetros, es decir, este x0, este y0, este d, que se ocupan en la fórmula, lo haya definido antes porque si no el programa se va a caer, porque el programa lee linealmente. Va a decir como, esto vale esto, entonces cuando yo calcule esto va a existir, pero si lo pongo al revés, el programa no lo va a saber, ¿cierto? Entonces, en este caso yo voy a escribir la ecuación, en este caso, bueno, la ecuación depende de el centro de esta esfera en profundidad, que es x0 y 0, de la distancia entre este centro y el perfil que yo me estoy moviendo, que es muy parecido a gravedad, de hecho, porque este es un ejercicio de geodesia. Tiene que ver con un cambio de presión, tiene que ver con el radio, tiene que ver con un módulo de cisalle que en su caso podría ser quizás un módulo de constante gravitación, ¿se entiende? Bueno, y X y son, eh, digamos, la profundidad y un eje. Entonces yo escribo la ecuación. O sea, aquí puedo ver que la estoy escribiendo. Simplemente estoy calculando las distancias que me decía la ecuación, estoy escribiendo la constante por lo que me decía la ecuación, yo escribo la ecuación. Bueno, y en este caso, como es una función, me tiene que regresar cosas, porque después yo la voy a ocupar, pero en su caso pueden perfectamente ocupar, si no usaron una función directamente, esto ya lo van a tener en su código, ¿ya? Bueno, y en este caso me devuelve tres componentes porque me interesan en la norte, en el este y en la vertical, pero ustedes no se preocupen por eso, ¿ya? Entonces el primer paso era escribir la ecuación. Si no se entiende, me avisan. Entonces después tengo que evaluarla, ¿cierto? Y para evaluarla le tengo que pasar los parámetros de la ecuación, ¿cierto? Que vendría siendo un poco lo que estaba en el paréntesis, ¿ya? Y con parámetros de la ecuación me refiero a dónde estaba el centro de mi esfera, cuál era el radio de mi esfera, eh, cuál es la profundidad de mi esfera, ¿cierto? Cuál era la constante de esto de la esfera, que son cosas que ustedes en el fondo tienen que cambiar en su cilindro de gravedad. Y quizás lo más importante dentro de estos parámetros, que en el fondo casi ni se debería llamar parámetro, sería este vector, estos vectores de la posición norte y este en el fondo que me dicen el largo del perfil, digamos, que yo voy a ocupar, ¿cierto?
como el espacio en el que yo quiero evaluar mi función y después yo voy a graficar. Ya creo que es lo que más complica, que tiene que ser como un vector, o en el caso de la P1 en la primera parte de la parte 2, tiene que ser una matriz, ¿ya? Bueno, y después la evalúo y en este caso, dependiendo de cómo ustedes crearon la ecuación, yo la tengo que evaluar por un for porque tengo que ir metiendo datos de A1 en esta posición, por ejemplo, pero ustedes perfectamente podrían, dependiendo de cómo crearon la fórmula, pueden pasarle directamente un vector, ¿ya? Eh, Depende de cómo la crearon. En mi caso yo la creé mal o poco inteligentemente, ¿ya? Porque la tengo que evaluar con un for, ¿ya? Pero da lo mismo, ¿cierto? Y después viene la parte de graficar. ¿Sí? Bueno, igual acá es importante que, por ejemplo, la librería NumPy yo la importé como NP. Entonces aquí yo estoy diciendo numpy.arrange. Entonces, esta es la librería que importamos al principio, que si ustedes no la importan, no sabe el programa qué es lo que es. Y bueno, aquí voy a graficar el resultado. Bueno, esto obviamente tenían otros modelos que yo testeaba y para sacarle rápido las figuras se las puse nomás, pero vamos a ir al código también ahora. ¿Y cómo se grafica? Importamos la librería matplotlib como PLT. Entonces digo figure, PLT figure, y en este caso le puse un número, 1. Entonces cuando yo genere el código, la figura 1 va a ser esta. Bueno, y funciona como un plot, con un X y un Y, y en este caso ni siquiera necesito pasarle en este caso ni siquiera necesito pasarle el X porque me equivoqué en esta parte de darles de hacerle el PowerPoint, pero en el fondo va a graficar solamente en I y abajo te va a quedar sin eje. Ya. Pero igual lo va a graficar. El programa es muy, si no me pasaste un X, no importa, lo grafico como número. Y en el fondo, aquí puede modificar el título, puede modificar los ejes, cómo se llama el eje Y, cómo se llama el eje X. ¿Ya? Entonces, ahora voy a ver el código en Spider, que es donde yo lo programé y cómo lo programé. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a Spider. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces ahora voy a compartir pantalla. Spider. Super. Más. Etcétera. Entonces, como ya les dije, bueno, así lo tengo yo. Ustedes lo pueden ver en negro quizás, que es más cómodo para ustedes. Quizás para mí también, pero blanco. Y como pueden ver, defino los parámetros. Están viendo esto, ¿cierto? Porque podría estar hablando en un vacío y nadie me dice. Ya, sí, súper. Entonces, le voy a tener que hacer unas pequeñas modificaciones, pero ustedes no se preocupen. Eh, Defino los parámetros. Bueno, pues quizás me puedo ir a la ecuación. Aquí, en otra parte, definir una función, la puedo definir en el mismo programa, pero yo siempre lo hago aparte. Es definir la función, en este caso, gravedad del cilindro. En mi caso era la función Mogi porque era el modelo que yo estaba graficando. Y tiene los parámetros y escribo la ecuación. Entonces ahora yo, cuando hago el programa, pongo los parámetros. Es súper importante este vector. No se preocupen por esta parte. Para comentar en MATLAB, para comentar había que poner un porcentaje. En Python hay que poner un gato. Ya. Y en verdad no se preocupen mucho por esto porque lo que hice fue simplemente como me retorna este norte y vertical, como que tiene que retornarme tres cosas muy, entonces yo los voy a juntar como en una matriz de con una columna que es el norte, con una columna que es el este, con una columna que es el vertical, pero abstracción, ¿ya? Su programa de cilindro es aún más fácil porque solamente le retornan una componente que es la dirección del perfil, ¿ya? O sea, solamente hay un X.
no tienen que hacer esto. Entonces, como ya les dije, lo evalué un poco mal porque lo tengo que hacer con un for. Y evalúo mi función moji y le paso los vectores x e y. Claro, y ahora es cuando yo... Entonces ya tengo todo esto y ahora voy a graficar. Como ya les dije, cada columna era una componente. En este caso la primera componente era el este, la segunda era el norte y la tercera era el vertical. ¿Ya? Entonces ahora yo le voy a poner run, ejecutar el archivo. Ojo que cuando importé aquí podemos ver, importo numpy como np, importo matplotlib.pyplot como plt. ¿Por qué? Porque después yo lo ocupo como np, si no aquí tendría que ponerle numpy punto. Acá tendría que ponerle matplotlib.pyplot. Por eso prefiero, se hace esto, como que en el fondo le decimos cómo lo vamos a llamar más adelante. ¿Ya? Entonces, ejecutamos el archivo y me tiró las figuras. No sé si las pueden ver. Confírmeme si las ven. Si no, no, no se ven. Claro, y no se ven porque las generé en otra ventana, entonces dejar de compartir. Y vamos a compartir pantalla con, por ejemplo, la figura 3. ¿Ahí se ve la figura 3? Mm, déjenme ver dónde dejé el chat. Ahí está, sí. Entonces, incluso tiene una forma bastante parecida a la del cilindro, de hecho, pero para el otro lado. Entonces, pueden ver que este era el vector X más o menos que yo le había puesto. Y aquí podemos ver el resultado de la ecuación de desplazamiento, que en su caso sería como anomalía de gravedad en miligales, ¿cierto? Y en este caso yo le puse que fuera verde la línea. La pueden dejar sin color y les va a tirar azul por defecto. ¿Ya? Entonces yo sé que fue... No, era Python. Andrea, era Python. Voy a volver un poco a la presentación. Entonces, bueno, ¿cuál es la gracia un poco de que yo les comenté muchas veces que ocuparan Spider, digamos? Era por un poco lo mismo de la interfaz, como pudieron darse cuenta, tiene un run, tira la figura, nosotros incluso podemos acceder a las variables. ¿En qué sentido? Perdón, voy a volver a compartir pantalla y voy a volver a Spider. Sí, por ejemplo, nosotros aquí es súper importante que tienen que estar en el directorio donde están trabajando, los códigos y las funciones que ustedes están creando. Y la gracia un poco era esta exploración de variables, ¿ya? ¿Y por qué? Porque me permite ver directamente cómo son los valores. En este caso x0 era un entero, ¿cierto? Eh, por ejemplo, aquí Mogi me da las 3 columnas y me permite saber si está bien. Alfonso, no hay ningún problema que tú copies el IDLE de Python 3.7 para hacer el programa. Da exactamente lo mismo. Pero como les dije muchas veces, yo no sé si tú tienes bien instalado Matplotlib y NumPy. ¿Ya? Si no están bien instalados, pueden generar un problema con el código de la pregunta 2 que yo te mandé. Y por eso como que sería bueno que lo probaras si te funciona corriéndole con el IDLE de Python que tienes instalado. ¿Ya, Alfonso? Un poco es que si ustedes instalan este procedimiento con Anaconda, ya, súper Alfonso. Si ustedes tienen este procedimiento, yo sé que van a dejar al menos bien instalado NumPy o NumPy y Matplotlib. Ya, va a quedarles bien instalado, entonces al menos el código de la P2
que yo les subí, que vamos a revisar ahora, debería funcionar. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir y voy a volver a la presentación. Entonces, ahora vamos a revisar el código de la P2. ¿Hay alguna pregunta con esto? En general eh, son los pasos, ¿cierto? Tengo que definir mi X o mi, ponerlo en la ecuación, después escribir la ecuación y después graficar el resultado, ¿ya? Eh, no quiero ser tan, no quiero decirlo tan liviano de cuerpo que así es, porque obviamente hay mucho trabajo involucrado de aprender o reaprender muchas cosas que se vieron, quizás tienen mucha carga de otras cosas, pero quiero tratar de que lo vean como algo asible, algo que ustedes pueden hacer, ¿ya? No estoy diciendo que va a ser fácil necesariamente, pero sí que es abordable, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esto? Para ir a revisar el código de la P2, que Alfonso va a revisar si le funciona y sería bueno que ustedes ya lo hubieran probado. Gustavo, Sí, al descargar el código se me extraen dos archivos, uno en formato el de Python, el punto .py, y el otro, el otro eh, es un IPNEV, una cosa sí, así. sí, sí, ¿ese ¿Sí? qué es? Ese es Júpiter, que lo podríamos ver ahora incluso. Jupyter, la gracia que tiene es otra plataforma donde se puede programar en Python, pero la gracia es que ocupa solamente como tu navegador y es súper útil cuando uno tiene como estas cosas como educativas porque uno puede ir corriendo como por bloque, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ah, pero el mismo código, Es solo el que mismo como en código, otra solo plataforma. que yo lo puse en otra plataforma, Ah, ya. Voy a probar el otro entonces. Al menos me lo abrió, voy a ver si me lo corre. claro. Entonces, vamos a revisar el código que yo ya les subí para volver a explicarlo y para demostrarles que también en ese código yo les puse en cada paso, esta es la librería que se grafica, así se grafica, ¿ya? Entonces vamos a ver el código de la P2. Ya, eh, vamos a compartir pantalla. Entonces yo les subí, ya, todas y todos ven este código. Este es el que grafica la anomalía de campo total producida por una esfera de radio R con una susceptibilidad magnética, ¿cierto? Entonces, no sé si todas o todos lo vieron. Yo es algo que le pedí para que probaran si estaban funcionando bien sus programas. Y les voy a explicar un poco, vamos a ver el mismo procedimiento que les mostré en la presentación ahora. Ya. Entonces aquí yo les explico más o menos qué es lo que está haciendo este código, qué ecuación va a ocupar, ¿ya? Y importamos las librerías, ¿ya? Súper importante al principio del código. Si no, el programa no va a saber cuando yo las ocupe que las voy a estar ocupando, ¿ya? Incluso la gracia de este programador, digamos que es Spider, es que se supone que las precarga, pero lo correcto es siempre cargarlas, ¿ya? Entonces, voy a definir los parámetros de mi esfera, que es lo que hicimos con el ejercicio anterior, ¿cierto? El radio de la esfera, la profundidad, la susceptibilidad magnética, el largo del perfil, ¿ya? Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, la ecuación. Vamos a definir el campo de la Tierra, que la gracia de este ejercicio, y que lo como pudieron leerlo en la tarea, es que en el fondo la esfera está siendo inducida por el mismo campo magnético de la Tierra. ¿Ya? Entonces estos son todos los parámetros que yo voy a ocupar
para mi ecuación. Y el único parámetro que ustedes tienen que modificar para la tarea, y que incluso dice parte que deben modificar, es esto, la inclinación. ¿Ya? Que si recordamos la inclinación que es el ángulo que existe entre mi norte magnético y el campo real, ¿cierto? Como ese que va hacia abajo. Entonces, bueno, obviamente Python y MATLAB y yo creo que hasta Excel, ustedes saben, trabaja en radianes. Hay que pasarlo porque esto está en grados. Empiezo a descomponer mi campo magnético como lo vimos en la ayudantía. Aquí están los arreglos para el perfil. Estos vectores que yo le voy a poner para que funcione la ecuación. ¿Ya? Y aquí calculo la anomalía de campo total. ¿Ya? La ecuación. Aquí está programada la ecuación. Este código ustedes lo tienen, acuérdense. Y después viene la parte donde yo grafico. ¿Ya? Aquí voy a graficar la ecuación en sí. Aquí ocupé otro tipo de graficación. Ustedes no tienen que complicarse con esto. Porque... Entonces, claro, aquí en los grados, aquí me preguntaron, en la única parte que dice que, en la parte que ustedes deben modificar, que está en el código, ¿qué grados colocan? Colocan los que les puse de la ayudantía, ¿cierto? O sea, en la tarea. En la tarea dice que tiene que ser, por ejemplo, en el Ecuador. En el Ecuador ustedes tienen que saber que la inclinación teórica, acuérdense que esta es como la aproximación del dipolo de la Tierra, vale este grado. En el polo norte vale este grado. En el polo sur vale este grado la inclinación. Y incluso eso los puse, 45 grados norte, 45 grados sur, que son latitudes medias. ¿Ya? Entonces, obviamente es 0, 90 menos 90, 45 menos 45. Son los que ustedes tienen que probar, ¿ya? Y bueno, como ya les dije, existen muchas formas de graficar. Les mostré la más simple. Ahora en la ayudantía está la gracia que permite modificar un poco más, aún más hacer edición más avanzada, pero que en su caso no importa. A mí sí me importaba porque este en el fondo era un código que ustedes solamente tienen que correr, no tienen que crear, ¿ya? Bueno, y aquí grafican el esquemático, que es lo que sale abajo, y quizás lo más interesante del esquemático es que se ocupa el comando quiver, ¿ya? Que sería súper interesante, pero extremadamente interesante que supieran cómo se ocupa, que lo busquen, porque podría servirles para hacer la primera parte del programa de magnetismo. Porque recuerden que ustedes en la primera parte del programa de magnetismo tienen que buscar la ecuación del dipolo. Pueden buscarla, pueden usar las que le pasó Laura en la clase, ¿cierto? Y tienen que después graficarlo en el espacio. Y ¿Hago? sí, Algo que estaba cachando, y corrígeme si estoy mal, pero eh, Spider es como una especie de división de programa que está dentro de todo el conjunto de Anaconda, ¿cierto? sí, para ustedes acceder un poco a Spider o Jupyter, ustedes tienen que poner Anaconda Navigator o Anaconda en Sí, sí. Windows y se les va a desplegar varios tipos de programas o de plataformas donde se puede programar Python, más que nada. Porque siempre vamos a programar en Python, pero existen estas plataformas o visualizaciones que son más simples para algunas personas que para otras, ¿ya? Jupyter es una de esas y Spider es otra. O pueden graficar directamente en un bloc de notas y le ponen .py. Ahí ya depende de cada uno. Eh, claro, la gracia de Spider, de nuevo, como lo están viendo acá, es que puedo acceder a las variables, que es lo mismo que yo podía hacer más o menos con MATLAB, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, como que a mí, yo soy usuario nativo MATLAB que se pasó a Python para la tesis y descubrí esto y lo encuentro bastante amigable para esa transición, ¿ya?
Porque si fuera un bloc de notas, ustedes no saben absolutamente nada, ni siquiera se les cambia el color ni nada, ni siquiera les avisa si hay algo malo. Entonces, insisto, es para que sea más fácil lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, recapitulando, para la parte de magnetismo, recuerden que la primera pregunta les dice, programe la ecuación de un dipolo magnético y genere la línea de campo, ¿cierto? Entonces, ustedes ya no tienen una línea, sino que tienen un espacio. Entonces van a tener un X y un Y. Entonces, les recomiendo mucho el comando MetsGrid, una matriz que ya se los puse aquí en el PowerPoint, que lo revisen. Y también les estoy diciendo ahora que revisen este comando, el comando Quiver, que quizás les podría servir mucho para esa parte que estoy comentando ahora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces vamos a correr esto, ¿ya? Para ver si está funcionando bien. Y obviamente ustedes no ven la figura, pero si yo les comparto la pantalla de la figura, se ve así. Una anomalía de campo total para una esfera con una inclinación de 90 grados. Y podemos ver cómo se comporta el campo magnético inducido en esta esfera, o las líneas de campo magnético inducido en la esfera, en comparación al campo magnético inducido en la Tierra. Las líneas de campo de la Tierra. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que en el polo norte o 90 grados las líneas de campo están entrando. ¿Sí? Entonces por eso se ven hacia abajo. ¿Ya? Y lo que ustedes tienen que explicar, digamos, es con esas configuraciones, en función de lo que pasa aquí abajo, explicar cómo va cambiando esta anomalía de campo total. ¿Por qué? Vamos a dejar de compartir y vamos a volver al código. Yo ahora voy a cambiar la inclinación y le voy a poner 45, por ejemplo. Voy a ejecutar el archivo y vamos a ver cómo me queda ahora. Queda distinto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambia la línea de campo, cambia la inducción y cambia la anomalía. Entonces tienen que tratar de explicar, que yo sé que lo vieron con Laura, eh, por qué pasa esto. ¿Ya? Eso con la un poco la tarea, un poco, insisto, no quiero decirles con esto que le estoy diciendo que la tarea es fácil, para nada. Les estoy diciendo, la tarea puede parecer un poco compleja, puede parecer cuestas para arriba, pero si la separamos en estas pequeñas secciones y las comparamos con códigos que ya tienen, ¿qué código tienen? Tienen el código de la pregunta 2 que yo les subí. En ese código está explicado cómo se importa la librería, pueden ver cómo es la ecuación, les va a quedar este PowerPoint en cómo yo grafiqué emoji, por ejemplo. Entonces, que paso a paso, ojalá no se les haga tan complejo, ¿ya? Ahora sí viene la parte de dudas. No sé si quedó alguna duda con esto. Revisamos el código de la pregunta 2, que es súper bueno que ustedes lo prueben. De hecho, si quieren, ahora probamos a qué me refiero con eh, cuando hablaba de Júpiter.
para que vean otro tipo de plataforma donde pueden programar en Python. O vamos a las preguntas. ¿Tienen preguntas? Podemos dejarlo otro para el final. Preguntas específicas de la tarea, que era un poco la idea de la ayudantía, aparte de lo de programación. Aló, aló. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No le funcionó alguna instalación? ¿Recién vienen a probar la pregunta 2? ¿No entienden la fórmula? Eh, ¿No entienden qué queremos hacer con esta tarea? ¿Por qué? Porque ya les dijimos lo más importante quizás no es esta parte de programación, que si en el fondo le agrega un desafío a la tarea también y quizás la hace un poco más complicada, nos interesa que ustedes la ocupen como herramienta. ¿Ya? Bueno, Alfonso dijo que en su IDLE no le funcionó el código de la pregunta 2, ¿ya? Y va a instalar Anaconda. Alfonso, quizás si me dijeras como qué error te tiró, quizás te podría orientar. O si no quieres complicarte en intentar arreglar eso, instala Anaconda, que es algo un poco más directo. No, sí, estoy instalando el Anaconda, no es que creo que me tiraba el error de importar la librería, el NumPy creo que era. Claro, porque a veces ese es el problema con Python, digamos que a diferencia de MATLAB, ustedes instalan MATLAB y listo. El problema en Python es que si ustedes no tienen alguna librería, se les va a caer. Y si alguna librería está desactualizada en comparación a la que ocupa esta otra, también se les cae. Eh, bueno, entonces de nuevo, lo importante quizás también es un poco el análisis de las preguntas. ¿En qué sentido? Que la importancia de que ustedes creen el programa es para que ustedes puedan hacer la otra parte de la pregunta, que en el fondo es variar los parámetros de la profundidad del cilindro, del radio del cilindro y ver qué pasa con la respuesta de la anomalía. Son preguntas que se podrían hacer directamente sobre la fórmula, pero creemos que es mucho mejor que ustedes lo vean visualmente en el programa que ustedes mismos van a crear para poder responder mejor esas preguntas. ¿Se entiende? Nosotros no lo hicimos programar porque sí. Los hicimos programar esa ecuación que ojalá la hubieran logrado deducir porque después le pedimos que varíen ciertos parámetros y le hacemos preguntas con respecto a eso. Y eso es un poco lo importante de la tarea al final. Estamos evaluando ya niveles de análisis, que son los niveles como más complejos de el proceso de aprendizaje. Ustedes saben, está lo descriptivo, está lo es describir, está el etcétera, 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 hasta el concluir y hasta el analizar, ya que son como los más elevados. Entonces, un poco la tarea se trata de eso, de que ustedes analicen en qué parte, en gravedad, que ustedes analicen, bueno, tengo la respuesta teórica de un cilindro, pero ¿qué pasa si tengo, ahí también sale, tienen que encontrar combinaciones de parámetros que les traten de dar más o menos la misma señal? Bueno, y ahí también hay una pregunta con respecto a eso, ¿ya? Y lo mismo pasa en la parte de magnetismo. Quizás la primera parte es para que ustedes vean qué significa la línea de campo. Y en la segunda parte, que el programa que ya les subí esto, eso es que respondan las preguntas en función a eso, ¿ya? En el fondo la tarea está hecha como para que ustedes vayan, eh, para que ustedes ocupen lo que acaban de hacer, claro. La idea no es como programen porque sí, ¿se entiende? Preguntas. Bueno, Alfonso está instalando Anaconda. Podríamos probar cómo funciona esta otra cosa de Jupyter, como ya les dije. Entonces, bueno, ¿y dónde encuentro Jupyter? Si les comparto pantalla. Este era el Anaconda Navigator, ¿cierto? Y yo les dije, bueno, pueden usar Spider o pueden ocupar Jupyter Notebook.
Y ahí yo lo lancé. Y la gracia de Jupyter es que se me abre en internet. Así que quiero que me confirmen si todos están viendo esto. Este era mi Chrome y se me abrió esto. Y me dice como, oh, ¿qué pasó? Y yo tengo que ir a buscar entonces el cuaderno, que en mi caso yo lo tengo en Python Scripts, Fundamentos. Y aquí está el IPINB que comentaba Alfonso, de cómo lo abro. Bueno, me metí en el directorio. Ya. Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Pero la gracia es que se puede ir corriendo por bloques, ¿ya? Entonces, voy corriendo por bloques, se puede escribir, voy corriendo por bloques, hay arreglos para el perfil. Entonces, si tengo un problema en un bloque, me va a fallar ese bloque y me voy a dar cuenta que bloque haya fallado, ¿ya? Y aquí voy a poner el gráfico, run, y me apareció la imagen ahí, ¿ya? Entonces, es exactamente el mismo código, solo que yo lo programé en otra plataforma. Y de nuevo, esa es la parte que ustedes tienen que modificar. Eso con respecto a este, bueno, y cuál es la gracia un poco de este cuaderno, esto, que muchas veces nosotros podemos aquí poner fórmulas y es mucho más cuaderno y es mucho más fácil ir corriendo el programa que no la otra plataforma. ¿Ya? Pero yo les puse las dos opciones. ¿Ya? Eh, y ahora sí. Entonces ya probamos las cosas. Espero que con esto no les haya quedado como que ya no sea tan cuesta arriba hacer la tarea. Es escribir la ecuación. eh, ¿Cómo sé si voy bien o voy mal? Existen incluso aplicaciones online que hacen exactamente lo mismo que le pedimos en el programa. Pueden comparar su aplicación online con su programa a ver si está bien también. ¿Se entiende? Entonces, dudas, preguntas, problema con... Obviamente esta clase va a quedar arriba, yo voy a subir aquí el PowerPoint, el video de la clase, que lo estoy subiendo ahora en clases, para que no pierdan datos. No sé, hay 12 personas, espero que les haya servido un poquito esto, de nuevo. eh, claro, generalmente pasa que otra cosa es con guitarra, como dicen, y cuando yo me siento a programar, voy encontrando los problemas. La gracia de Spider, de nuevo, es que yo puedo ver las variables que estoy viendo y además me aparece un mensaje de error que quizás no sé si me aparecería tan claro en el IDLE. Y la mejor forma de probar si quedó todo bien instalado o no es probar el código que yo ya les subí, ¿ya? Que se lo subí hace más de un mes, ¿ya? Y ahí, de nuevo, aquí en esta presentación van a quedar también los pasos y en el programa que yo les subí sale. Aquí yo estoy importando librerías, aquí yo estoy graficando, aquí estoy creando los parámetros de la ecuación, aquí está la ecuación. Entonces, todo se resume un poco en eso, como que al final lo que a nosotros nos importa es, bueno, ¿y por qué un poco nos importa? Porque, claro, en mi modelo de volcán, por ejemplo, a mí me interesa saber ciertos parámetros de este modelo,
que era el cambio de presión, o el radio para calcular un volumen. ¿Ya? En el caso de la gravedad, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa la densidad. Obviamente hay otros parámetros que se mueven junto con la densidad. Y entonces nosotros creamos estos modelos teóricos para explicar ciertos fenómenos. Y bueno, estos modelos teóricos son ecuaciones. De nuevo, la geofísica es un poco eso. Es usar un modelo físico-matemático, modelarlo para explicar datos. Y obviamente esta modelación incluye programación. ¿Se entiende? ¿Un poco? Espero que no parezca tan cuesta arriba la tarea. Bueno, ahora van a surgir dudas. Estoy completamente abierto a dudas. No se preocupen, manden pantallazo. No me resulta esto, probemos esta otra cosa. eh, Etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, es bueno que lo partan lo antes posible también y que Internet es su mejor amigo, en especial, bueno, el buscador de Google, porque como si tienen algún error, pegan el error y les va a aparecer. Eh, Insisto, la gracia también de Python y no de MATLAB es que hay mucho código abierto también que ustedes pueden ocupar de referencia. Pueden perfectamente buscar cómo grafico un campo y les va a salir algún otro tipo de campo que lo pueden adaptar un poco a lo que ustedes le piden. Ya en la pregunta, la parte uno del campo magnético. Ya. Espero que con esto haya bajado un poco el nivel de ansiedad con respecto a la tarea. Eh, y eso. Al final, la gracia de las tareas es que aplican como niveles superiores como del aprendizaje y que al final, súper Andrea, qué bueno que ya no te sientas tan perdida. Un poco era la idea de la clase. De nuevo, lamento también que una cosa es lo que... Lamento también un poco el tema de que nosotros creímos, porque vimos sus dos programas de programación anteriores y supongo que está él como, bueno, si lo vieron, pero, pero espero que con esto como que haya quedado un poquito más claro, se puede hacer en parejas, eso también es bueno porque a lo mejor yo no soy tan bueno programando, pero sí tengo más o menos claro lo que tiene que pasar, o soy mejor con las fórmulas, y así puedo juntarme con alguien y, y podemos compartir eso. Ya. Claro, también pasa de que uno lo ve pero no se acuerda. Igual las compañeras y compañeros de prospección también tuvieron que programar, también me reclamaron, pero era lo mismo. Lo vi pero no me acuerdo. Pero la idea es que este es un conocimiento súper útil, eh, que es transversal en la carrera, que les permite un nivel de abstracción distinto y que es una herramienta súper poderosa incluso en el mundo laboral. O sea, yo se los digo como con al menos la práctica que hice, eh, la diferencia entre un compañero tesista que eligieron para el Servicio Nacional de Geología y Minería versus, o sea, la razón por la que lo eligieron fue porque venía de un plan común de ingeniería, al igual que ustedes, eh, entonces había tenido un ramo de programación y necesitaban programar algo. Era bastante simple, pero esa fue una forma de elegir a alguien, ¿ya? Por algo que era, a lo mejor a nadie se le hubiera ocurrido que era importante para un geólogo saber programar en MATLAB o Python, ¿ya? Andrea, si es más recomendable hacerlo en Python o en MATLAB, mira, me da exactamente lo mismo. Las bondades de MATLAB es que es mucho más sencillo, en verdad es lo mismo. A este nivel de programación como tan de ecuación y poner los vectores y que grafique, da igual. De todas maneras, yo te subí la parte 2, el programa en Python. De todas formas, tendrías que instalarlo para al menos correr la parte
la parte de la esfera magnetizada con el campo magnético de la Tierra, ya. Pero eres libre de hacerlo en MATLAB todo el resto, ¿ya? Ya les dije un poco del problema de MATLAB, es que ustedes saben cómo meterse a MATLAB con el VPN de la universidad, ¿cierto? O les subo ese archivo, porque yo pregunté en sistemas y me dijeron que con el VPN ustedes pueden acceder al MATLAB directamente, a diferencia de mi universidad donde tenía que ocupar el MATLAB en las instalaciones de la universidad. Así que si quieren también les subo ese documento por si Andrea te acomoda a ocupar más MATLAB, ¿ya? Pero en la práctica, como vimos incluso en Spider, es básicamente lo mismo. Pero obviamente entiendo que yo también habría dicho lo mismo si yo era o me había ido mejor en MATLAB y era más nativo de MATLAB, ¿ya? Así que les voy a subir igual ese documento entonces en PDF al curso, por si no sabían que se podían conectar por VPN a la universidad para acceder al MATLAB. ¿Más preguntas? Sí, ¿no? ¿Lo dejamos hasta acá entonces? O si alguno tiene mucha vergüenza de preguntar con todas y todos, se puede quedar, no sé, si pasa eso. Espero que no sea vergüenza, pero la entiendo. Eh, ¿Les parece que dejemos hasta acá si no hay dudas concretas? O si hay dudas concretas, me las hacen llegar al correo y la solucionamos al tiro. ¿Gustavo? Eh, sí, sí, Alfonso. Alfonso. Eh, corrígeme si me equivoco, pero para la P2, básicamente nos dan el programa y lo único que tenemos que hacer en esa es ejecutar el programa variándole Explicación. según las que nos dan ahí, ¿cierto? Sí, Y para esa adjuntar los gráficos para cada uno, ¿o no? claro. Y esa sería como la respuesta básicamente de la P2. Claro, pero la pregunta te pide como que expliques de dónde podría venir la variación Ah, eh, ya, en la anomalía de arriba, ¿cierto? Porque en una parte se ve como, digamos, así y en la otra se ve como así, por ejemplo. ya, ya. Y que tiene que ver con ayudarse con el esquema de abajo y con la clase de magnetismo que vieron con Laura, que en el fondo igual les explico eso. Pero es bueno como que saber un poco por qué varía. Ya, sí, sí. Sí, obviamente la idea de los programas y todo es que ustedes adjunten las figuras para su razonamiento, porque si les decimos encuentren dos parámetros que tengan la misma señal, yo espero que me muestren un gráfico con estos parámetros que se parece mucho al gráfico con estos otros parámetros, ¿se entiende? Como que la idea es que ocupen los programas y pongan las figuras, la idea. Claro, entonces Andrea me pregunta, lo siento Andrea que te lea en voz alta, pero no subo el chat, así que, sí, ¿qué archivos hay que subir? eh, un informe y los programas o solo el informe. Bueno, puse en el foro que ustedes tienen que subir, son dos programas, ¿cierto? El programa de la anomalía de gravedad por un cilindro, .py, y después el programa que calcula el campo magnético de un dipolo, .py. Ya tienen que subir esos dos .py y las preguntas, responderlas como con una portada si quieren y después dicen pregunta 1 y responde lo que le pedimos ocupando las figuras que pueden ocupar que salen de los programas, ¿cierto? Después la pregunta 2 ya les dije que el análisis es una de las cosas que nosotros buscamos con esta tarea, entonces pónganle color en esa parte y entonces se sube el PDF con las respuestas de las preguntas, con las imágenes y todo, y los dos programas que le pedimos. Alfonso me pregunta si puede subir la respuesta en PDF, en un raro un zip. Sí, perfectamente puede subir un solo archivo, pero yo en la tarea le puse número de archivos ilimitados, entonces tú puedes adjuntar
ilimitados archivos. Entonces, como que no importa si no lo pones en zip, porque cuando yo los descargue, igual me van a quedar como en un zip con tu root y tu nombre. Así que si tiene que ver con el gasto de datos de subida, sí, perfectamente puedes subirlo en un punto raro, punto zip y listo. Sí, Ucampus es fantástico, si uno lo sabe usar. Entonces quedó más o menos claro, yo igual lo puse en el foro, lo del informe, los programas y cómo tiene que ser el informe. No introducción, no conclusión, no se compliquen con eso en este informe. Acuérdense que puede ser en parejas. eh, Obviamente, por favor, pongan con quién son pareja al menos en la portada, ¿cierto? Para saber. Eso es súper importante. Y, y eso, espero que les haya bajado la ansiedad. Salen los pasos, es un paso a paso bastante lineal. No se peguen en una parte, si no les sale lo teórico. Hay fórmulas que pueden ocupar igual, obviamente no es la idea, pero y obviamente no le vamos a poner un puntaje por una fórmula como que no hayan logrado encontrar, pero en la parte del análisis la pueden hacer igual, ¿se entiende? No lo hagan como, si no puedo hacer esto, no puedo hacer nada más, no es así, pueden seguir los pasos, ¿ya? ¿Estamos? ¿Más preguntas? Nuevamente, como dijeron ahí, a lo mejor no hay dudas ahora, pero cuando se pongan a hacer sí, así que ahí vamos a estar atentos al correo o al foro, ¿ya? Entonces, dejamos hasta acá, ¿les parece? Espero que les haya servido eh, esto. Sí, súper. Ya. Entonces, dejamos hasta acá. Yo les voy a subir bueno, como siempre, el PDF y el video. El video igual se demora un poco porque lo subo a YouTube y YouTube como que lo cambia a calidad no sé qué, pero va a estar hoy día. ¿Ya? Súper. Entonces, salvo que alguien me diga como, quédate un poquitito para una pregunta, dejo hasta acá y cierro la reunión. Hable ahora, calle para siempre. Ya. Entonces, que les vaya bien, que tengan un buen día, buena semana y mucho ánimo.